Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Bienvenidos. Porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Ricardo Villa. Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4. Aleluya. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y de agradable. Sendas Antiguas es un programa que te orienta para llevar una vida mejor. En esta hora, pues, quiero compartirles bajo el tema decisiones. ¿Cómo es el tema? Decisiones. Dios nos está llevando a hablar sobre la importancia de tomar decisiones. Decíamos anteriormente en las enseñanzas de la mañana que la vida del ser humano está compuesta de decisiones. Constantemente tenemos que estar tomando decisiones. Y hoy la palabra nos afirmaba que dependiendo de las decisiones van a ser las consecuencias. Quiera o no quiera, el ser humano tiene que tomar decisiones, pero también tendrá que enfrentarse a las consecuencias de esas decisiones. Y por eso es necesario pensar con cabeza fría, tener los pies en la tierra para tomar decisiones trascendentales. Las decisiones de hoy formarán parte de su presente en el mañana. Por eso las decisiones que tomamos determinan el rumbo de nuestra vida. El hacer planes y tomar decisiones corren al igual, son parejas, son siamesas, no se pueden separar. El proceso de planeamiento abarca las decisiones más importantes y de mayor alcance que un líder o un dirigente puede tomar. De hecho, la totalidad del planeamiento comprende una serie de decisiones que están interrelacionadas, entrelazadas entre sí mismas, y que van a dar, de acuerdo a las decisiones que se tomen, origen a cosas buenas o origen a cosas malas. Si las decisiones son buenas y acertadas, las decisiones, el resultado de estas decisiones van a ser certeros, van a ser buenos. Si el resultado de esas decisiones son malas, es porque las decisiones fueron malas. Y nosotros tenemos que analizar bien, y el único que nos puede ayudar a tomar decisiones certeras es el Dios de la Biblia. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a ayudarnos. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a buscar su dirección? ¿Estamos dispuestos a consultar cualquier decisión que vayamos a tomar? Qué bueno es haber orado por la juventud, y qué bueno es motivar a la juventud con las palabras que utilizó nuestro hermano pastor David, que Dios quiere hacer cosas grandes con la juventud que está en nuestros medios. Pero esa juventud
debe decidirse a marcar la diferencia. Esa juventud debe decidirse ser diferente, como lo decidió Samuel, Daniel en su tiempo, o Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos tomaron la decisión, y fue una decisión radical en ese momento, porque el momento merecía esa decisión, y de esa decisión entonces dependió todo lo que nosotros leemos de la bella historia de estos 4 jóvenes, porque supieron decidir. Pero también algo les cobija de responsabilidad a los padres de Daniel, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, porque les infundieron un temor a Dios, los enseñaron en los caminos del Señor, gastaron tiempo en su educación y tal vez no pudieron ver a sus hijos más, los separaron, tal vez de pronto en la toma que hicieron los mataron, pero ahí estaba la semilla, habían sembrado y ellos honraron esa enseñanza. En el momento en que necesitaba que se marcara la diferencia, en el momento en que ellos debían honrar esa enseñanza y por ende exaltar a Dios, no quedaron cortos en su compromiso. Ellos decidieron, mis amados, ellos decidieron conservar la enseñanza que les habían inculcado. Ellos decidieron retener con firmeza lo que habían recibido de sus padres, alabado sea el nombre del Señor, y honraron a Dios. Y todos conocemos el principio, pero también el final de esa historia. Ellos fueron personas que en la historia no quedaron mal con su compromiso. No se habla de un Daniel cobarde. No se habla de un Sadrach, Mesach, de un Abednego cobarde. Se habla de jóvenes que decidieron, y esa decisión trascendental marcó su vida. Y podemos hablar de 4 jóvenes que en el transcurrir de su tiempo pudieron desafiar leones, pudieron desafiar hornos ardientes, pudieron desafiar la ira de un rey, porque ellos sabían que sobre ese rey estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ellos decidieron serle fieles a él, alabado sea el nombre de mi Señor. Las decisiones son fundamentales, trascendentales, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí hay hermanos, pastores, que tendremos que tomar decisiones trascendentales en este tiempo, mis amados. Decisiones que de pronto son dolorosas, pero que a la postre van a dar gozo y alegría. Porque el tomar decisiones trascendentales hoy traen dolor muchas veces, pero es mejor experimentar ese dolor sabiendo que el bálsamo de la obediencia lo mitiga, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es fundamental que nosotros podamos entender todo esto, mis amados, que podamos estar dispuestos. Entonces aprendemos que la calidad de los planes depende de la apropiado o de lo apropiado que sean las decisiones que constituyen esos planes. Estimado joven, tiene planes de casamiento, todo depende de la decisión que usted tome, con quién se casará. Amén, amén. Tiene planes de estudiar, todo depende de la decisión que usted tome de serle fiel a Dios, aún así se ha incitado a pecar contra Él. Estimado pastor, tiene planes con su vida ministerial, depende todo de la decisión que usted tome. Tiene planes con la iglesia, qué bueno, pero depende de las decisiones que usted tome. Y para tomar esas decisiones tenemos que estar de rodillas pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría. Él dice en su palabra que el que es falto de sabiduría se la pida a Él, alabado sea el nombre del Señor. Y Él tiene abundancia de sabiduría y Él puede ser hallado de aquellos que le buscan.
para poder tomar decisiones acertadas y para poder tener planes con un final feliz, entonces tenemos que consultar a Dios. Amén. Y eso entonces nos lleva a hablar de algo fundamental, como es el arte de decidir. Porque déjeme decirle que hoy en día decidir es un arte. Siempre lo ha sido. Fue una obra de arte lo que hizo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y esa obra de arte la podemos contemplar nosotros. No hay nada más hermoso como ver que ellos con su decisión permitieron que Dios formara a jóvenes que estuvieron dispuestos a ver su gloria. Aleluya. Fue una obra de arte lo que hizo José, lo que hizo Moisés. El decidir es un arte, mis amados. O sea, que una persona que sabe decidir es un artesano de poder sacar cosas buenas de esas decisiones. Aleluya. Las malas decisiones, sin duda alguna, cuestan caro. También la Biblia está lleno de esos casos. Saúl decidió desobedecer a Dios. Saúl decidió invadir un terreno que no le correspondía y asumir el papel de sumo sacerdote o de sacerdote de Dios cuando él no podía hacerlo, no tenía ese llamado. Pero él tomó esa mala decisión y le costó caro. A pesar de que trató de retener y de excusarse, cuando Dios le da la sentencia a través del profeta Samuel, dice la escritura que cuando Samuel se iba a ir, se asió del manto de Samuel, Saúl en señal de ruego, y se rasgó la punta del manto, y ahí vino la sentencia profética de parte de Dios: hoy Jehová ha rasgado el reino de ti por sus malas decisiones. Un hombre que Dios tenía planes con él, pero que no fue fiel a ese Dios. Entonces viene la pregunta: ¿cómo se toman las decisiones correctas? Si nosotros vamos a la escritura exactamente en el Salmo 25, el versículo 12 nos dice lo siguiente: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aleluya. ¿Para dónde que en este texto hay sabiduría? Porque hay una pregunta divina y Dios no está preguntando para que se le responda. Siempre que leamos la Biblia y hagamos una pregunta de Dios, Dios no está esperando una respuesta verbal nuestra, más bien está esperando que inclinemos su oído a escuchar la respuesta que Él mismo hará. Y aquí la pregunta que Dios hace a través del salmista es: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Aleluya. Y eso entonces nos lleva a deducir que no todo el que tiene el nombre de Dios en sus labios tiene temor de Él. Amén. El Señor es enfático cuando dice: solamente el que tiene temor mío, a ese le enseñaré el camino que ha de escoger. Ese que está allí en la presencia de Dios, buscando dirección, porque sabe que sin Dios está desorientado. Y sin duda no podemos trasladar esta pregunta al mundo. Esta pregunta es para los hijos de Dios, los que queremos que el Señor nos guíe, que el Señor nos oriente, que el Señor nos lleve. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor quiere hallarnos allí, postrados, buscando la presencia de Él. Eso es su misión, es dependencia, es siempre depender del Dios de la Biblia. El temor de Jehová determina el éxito de las decisiones. Porque una persona que tiene temor a Dios es una persona que va a hacer decisiones bajo el concepto de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? Temer a Dios es reconocerlo
por lo que es santo, todopoderoso, recto, puro, omnisciente, sabio. Al mirar a Dios a la luz de esto, nos vemos como somos, pecadores débiles, frágiles y necesitados. Y esa es la actitud que debemos tener hacia Dios. No podemos llegar con arrogancia. Tenemos que llegar con esa actitud de pecadores que necesitan del perdón de Dios, de débiles que necesitamos la fuerza de Dios, de frágiles que necesitamos la fortaleza de Dios, de necesitados que dependemos totalmente de Dios. Ese era el mensaje que transmitía el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, cuando antes de entrar al lugar santísimo, allí no podía entrar con sus ropas espléndidas, las cuales dice la Biblia que Dios se las había dado para honra y hermosura delante del pueblo. Tenía que quitarse esa túnica, tenía que quitarse la mitra, tenía que quedar simplemente con una túnica blanca, alabado sea el nombre de Dios, sin nada de adorno, porque es que ante Dios no podemos presentarnos con adorno, no podemos presentarnos como los sabios, como que Dios nos necesita a nosotros, cuando la realidad es otra. Nosotros somos los necesitados, nosotros somos los que dependemos de Dios, los que queremos ver la gloria de Dios, los que deseamos que la presencia de Dios esté siempre en nuestros medios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces caemos humillados a sus pies. A mí me llama la atención que Isaías nunca había tenido una experiencia tan maravillosa de la gloria de Dios. Tal vez había tenido encuentros, pero nunca Dios se le había revelado. Cuando Dios se le revela a las orillas del río Quebar, cuando él está contemplando la gloria de Dios, cuando él dice: yo vi al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías experimentó lo que tiene que experimentar todo ser humano ante la gloria de Dios. La gloria de Dios confrontó al profeta con su pecado. La gloria de Dios confrontó a ese hombre en la situación en que vivía. Y por eso es que en medio de esa revelación, Isaías, en vez de entrar en alabanza, en vez de entrar en adoración, Isaías exclama: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La gloria de Jehová, cuando desciende, lo que nos recuerda es que nosotros somos dependientes, alabado sea el nombre del Señor, del Dios Todopoderoso. Y cuando tenemos una revelación como esas, no podemos estar en una actitud de altruista, en una actitud arrogante, prepotente. Todos los que han tenido un encuentro con la gloria de Dios han caído postrados, alabado sea el nombre del Señor. No pueden mirar la gloria de Dios, no pueden estar contemplándola, porque el Señor dijo: no hay hombre que me vea y viva, alabado sea el nombre del Señor. La gloria de Dios para un pecador es como el rayo láser, lo culmina inmediatamente, alabado sea el nombre del Señor. Ese era el temor de Isaías. Isaías sentía que iba a morir, se sentía pecador, se sentía indigno, y esa es la condición que Dios quiere que nosotros experimentemos. Pero Dios en su misericordia le dice: no morirás, Isaías. Y fue un ángel y tomó un carbón encendido del altar y lo colocó en los labios del profeta, y le dio la promesa maravillosa: he aquí, es quitada tu culpa y eres limpio de pecado. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién entrará al lugar santo si no es limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hoy no es
será tocado en la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo. Está limpiado desde la cabeza hasta los pies y nos ha hecho santos para la gloria de Dios. Por eso es que no nos cansamos de hablar de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Nosotros nos complacemos en ese poder. Lo que para el enemigo es terror. Que el enemigo se aterra cuando ve la sangre de Jesús. Y por eso es que no nos pueden tocar. Porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Si el maligno nos pudiera tocar, cada rato nos accidentaríamos, nos pasarían cosas tremendas. Pero hay un decreto de parte del Dios de la Biblia: no toquéis la niña de mis ojos. Eso es lo que Dios dice. Denle un aplauso fuerte. Solo entonces Dios nos muestra cómo elegir su camino cuando hay humildad delante de Él. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él dice que a los rebeldes los mira de lejos, pero a los humildes Él les enseña. Él los guía, alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que las decisiones deben ser tomadas en base a la sabiduría de Dios. Y aquí aprendemos entonces algunas cosas importantes. La actitud necesaria que debemos tener es temor a Dios. Eso es lo que Dios requiere. Y cuando hablamos de ese temor a Dios, exactamente no nos estamos dirigiendo al miedo. Porque el tenerle miedo a Dios no es lo que Dios pretende. Cuando habla del temor a Dios, se habla del respeto. Y el respeto tiene que ver con la obediencia. El respeto tiene que ver con el sometimiento. El respeto tiene que ver con la disposición. El respeto tiene que ver con reconocer quién es Dios. Amén. Con reconocer su grandeza, con reconocer su señorío. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El cristiano tiene un procedimiento único para tomar decisiones, pues se basa en una fuerte convicción. Dios tiene un plan para mi vida. Esa es la convicción del cristiano. Dios no es un Dios de despropósitos. Por eso es que cuando hay convicción en medio de las situaciones más adversas, no falta la adoración en el verdadero cristiano. Se le informa a Job, el patriarca, que había perdido todo, que todo lo había perdido en un día. Y los enemigos de su alma y enemigos de Dios estaban esperando verlo maldecir, estaban esperando verlo renegar, querían hacer fiesta, pero la actitud decidida de este patriarca le salvó la fiesta. En vez de escucharlo maldecir, Job, cuando escucha la mala noticia, rasga su vestidura en señal de dolor y se postra ante Dios en señal de adoración y proclama alabanza, reconociendo la omnisciencia de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí nosotros decimos: sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios nos ha hecho bien. Porque Dios no nos ha pagado conforme a la muchedumbre de nuestras maldades. Porque Dios se acuerda que nosotros somos polvo, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto me deja a mí varias enseñanzas. Debo saber, en primer lugar, que Dios
no juega a las escondidas. Bendito En Dios. el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 9, se nos dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En lo personal, para mí, este es el mejor testamento que le dejó David a Salomón. Salomón estaba a punto de comenzar una era, un reinado, y tenía un ambiente propicio. Su padre, el mejor rey de Israel, el hombre que tenía una relación con Dios, el hombre que no cesaba de cantarle a Dios, aún estando en medio de algunas ovejas y en un desierto helado, en donde tal vez algunos contaban cuentos y fábulas, pero David, en medio de ese desierto, laborando, decidía sacar su arpa y cantarle a Dios, y por eso se le dio el epíteto de el dulce cantor de Israel, porque él le encantaba cantarle a Dios, y eso demostraba un corazón agradecido. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque en el corazón de David había agradecimiento. Este era el padre de Salomón, el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo que pisó la tierra, porque aprendió de su padre. Y aquí tiene el legado. David no le está diciendo: mira, yo te voy a dejar allí unos yates y te dejo unos carros y te dejo una finca y todo eso y más hasta le pudo haber dejado. Pero el mayor tesoro de David para su hijo fue darle a esa experiencia de poder confiar en Dios. Y por eso David habla con certeza y le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y aquí, mis amados pastores, las características de servicio que debe tener un buen pastor. Un buen pastor que valora el llamado que Dios le ha hecho, primero debe reconocer, y ese reconocer es aceptar que no estaríamos donde estamos si no hubiese sido por la misericordia del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos dio la salvación, Él nos lavó con la sangre de su precioso Hijo, pero no solo quedó allí, sino que puso sus ojos en nosotros para que le sirviésemos. Él nos revistió de este ministerio. Él nos llamó al pastorado y si nosotros valoramos eso, mis amados, entonces debemos servirle con un corazón perfecto. ¡Aleluya! Guardarnos de todo pecado y de toda maldad, guardarnos del mundo, de la depravación, guardarnos de la avaricia, guardarnos del orgullo, de la arrogancia, guardarnos de todas aquellas cosas. Siempre habrá algo de nuestro pasado que tendremos que recordar. David tenía algo de su pasado que recordaba quién era él. Dicen los historiadores que en su palacio David tenía un cuarto especial, sin nada de lujos, totalmente rústico. Y cuando él era queriendo ser tentado por el orgullo, queriéndose creer alguien, entonces David se quitaba su ropa espléndida y entraba a ese cuarto, y allí
tenía un encuentro con su morral, su vestidura de pastor, su cayado. Y eso le recordaba de dónde Dios lo había sacado. Y por eso David no permitía que su corazón se llenara de orgullo. David sabía que todo lo que tenía, Dios se lo había entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez nosotros, hablando de una manera hipotética, tenemos que tener un cuarto en el rincón de nuestro corazón. Y cuando Dios nos permita escalar, y cuando se nos entregue una credencial y se nos llame reverendo y se nos coloque en un cargo, tenemos que entrar a ese cuarto rústico. Cuando pretendamos que merecemos atención, que merecemos lo mejor, tenemos que entrar a ese cuarto y caer postrado mirando la vestimenta que teníamos antes. Éramos harapientos, alabado sea el nombre del Señor, pero el Señor nos vistió con vestidura de salvación. El Señor nos vistió con manto de gozo, óleo de alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, escuchen mis amados, tenemos que servirle al Señor con ánimo voluntario. Ánimo voluntario. La Biblia enseña que Jehová escudriña los corazones de todos. Y nada puede esconderse de Dios. Él ve y comprende todo lo que hay en nuestros corazones. David, el dulce cantor de Israel, descubrió esto de una manera difícil cuando Dios envió a Natán a exponer su pecado de adulterio y de asesinato. El hombre conforme al corazón de Dios también tuvo sus tropiezos. También tuvo sus malas decisiones, decisiones que le trajeron dolor, decisiones que le trajeron angustia a su corazón, porque se salió de la voluntad de Dios, porque desafió a Dios con su manera de actuar. David dijo a Salomón que estuviera completamente abierto y dedicado a Dios. Y él se lo estaba diciendo con experiencia. Él no quería que su hijo pasara por lo que él pasó, porque el que conoce lo que es desobedecerle a Dios sabe que eso es duro, mi amado hermano. Hay alguien que dijo algo muy acertado: obedecer a Dios cuesta, pero desobedecerlo cuesta más. Y eso lo experimentó David. David obedeció a Dios y se gozó. Pero cuando David desobedeció a Dios, eso trajo dolor a su vida, a su familia. El mismo Dios, después de restaurarlo, después de llamarle la atención, le dice: si te parece poco lo que yo te he entregado hasta ahora, yo te hubiera añadido más. Aleluya. No tendrías que haberme desafiado de esa manera. Yo puedo darte más. Yo quería darte más. Es lo que Dios está transmitiéndole a David. Tus malas decisiones han impedido que yo derrame más gloria sobre tu vida, que yo derrame más poder sobre tu vida. Tal vez obtuvo el perdón de Dios, pero si algo fastidiaba el corazón de David es haber desobedecido a Dios, y esa palabra le quedó resonando a David en toda su vida. Y tal vez David, al mirar el reino y al mirar sus enemigos vencidos, David diría: pero Dios me hubiese dado más si yo no hubiese tomado esa mala decisión de pecar contra él. Y eso dice la Biblia, que quedó para ejemplo de nosotros. Mi amado pastor, Dios te puede llevar a lugares más altos todavía. Él puede sacarte a lugares más espaciosos, a lugares de abundancia. Por eso no te desesperes en el momento difícil. No tomes malas decisiones ni porque te aconsejen. Guarda tu corazón y reconoce a Dios y séle fiel, porque Él vendrá, sin duda Él vendrá y no tardará. Alabanza al nombre de Cristo. Hay que esperar en Él. Dice Jesús Adrián Romero en una de sus canciones: esperar en ti difícil sé que es. Y es que es difícil esperar en Dios. Por eso David, con experiencia, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Mire, escuche eso. Mire lo que hace la paciencia.
paciencia. Él dice pacientemente, era un momento difícil de su vida. Estaba desesperado, pero había algo en el corazón de David que no lo hacía cometer locuras. Que de pronto escuchaba consejos, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero David dice, yo esperé pacientemente a Jehová y Él se inclinó a mí. Y cuando Dios se inclina es para hacer algo. David dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y en mi boca cántico nuevo. Y ese es el cántico que hay en nuestro labio. Alabanzas al Dios de Israel. A su nombre sea la gloria. Por eso el rey comprende todo lo que hay en los corazones. No tiene ningún sentido tratar de esconder cualquier pensamiento o acto al Dios que todo lo sabe. Eso debemos medir toda palabra y toda acción. Tal vez la gente no conozca la intención de nuestro corazón y podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar ni a Dios ni a nosotros mismos. ¿Sabe que hay algo más torturante que estar en un calabozo? Es estar preso en la conciencia. Cuando la conciencia redarguye, cuando la conciencia acusa. Aleluya. Eso es algo desesperante, mis hermanos. Esto debe causarnos a nosotros gozo, el saber que Dios sabe todo, que Dios conoce todo. No debe causarnos miedo, ya que Dios conoce hasta las peores cosas que hay en nosotros y de todas maneras, escuche, de todas maneras, Dios nos ama. Amén. ¿Y a usted no le parece eso fantástico? Que Dios le ame a usted, que Dios me ame a mí, a pesar de que soy un ser lleno de fallas. A pesar de que tropiezo y caigo, Dios no está allí para pisotearme, Dios está allí para levantarme, Él no está para condenarme. Cuando hay un corazón contrito, como tenía David ese corazón, que David pecaba contra Dios, pero con la misma pasión con que David pecaba, con esa misma pasión se arrepentía y le pedía a Dios misericordia. Y la Biblia dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Él en su palabra: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del que muere, sino que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y se vuelva Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Escuche eso, mis amados. Cuando hablamos del perdón de Dios tenemos que reconocerlo. Estamos aquí sentados escuchando porque Dios nos perdonó. Amén. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No merecemos ni siquiera pronunciar el nombre santo de Dios. Pero Dios nos permite no solamente eso, Dios nos permite alabarle, Dios nos permite bendecirle, Dios nos permite darle gloria, Dios nos permite exaltarle, Dios nos da la presencia de su Espíritu Santo. Y todo esto lo hace por amor, todo lo hace por misericordia. ¿Qué tal si por un momento usted levanta sus manos allí conmigo? Por un momento. Vamos a orar delante de Dios y digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos has pagado conforme a la muchedumbre de nuestras vanidades, sino que te acuerdas que somos polvo. Te damos gracias. Nuestras manos se extienden hacia ti en señal de rendición, en señal de agradecimiento. Has cambiado nuestro lamento en gozo, nos has vestido de alegría. Por tanto,
Uno está de rodillas. Cuando uno levanta las manos al cielo, uno no puede evitar llorar de más. Porque es por Él que estamos aquí. Debemos ser agradecidos con Él. Un día más de alabanza, un día más de existencia, un día más para proclamar la gloria de Dios, un día más para bendecirle, un día más para decirle: Señor, aquí está este vaso que has rescatado del fango, del pecado, de la maldad. Aquí está este instrumento para que derrames tu gloria, para que hagas con él lo que tú quieras. En el libro primero de Reyes, el capítulo 19, versículos 11 y 12, dice: Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido. ¡Aleluya! Apacible. Un silbido apacible. Ese silbido que nos falta escuchar a nosotros muchas veces. Nos acostumbramos, hermano, al juicio como Elías, que pretendía moldear a Dios solamente en el fuego, en los vientos recios, en las peñas chocándose unas con otras, y Dios permitió todas estas manifestaciones, pero el profeta seguía de pie. Allí no sentía la presencia de Dios, pero cuando viene ese silbido apacible, inmediatamente cae postrado y se cubre su rostro, porque estaba pasando el Dios Todopoderoso en una sencillez maravillosa y extraordinaria. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Dios es hallado por los sencillos de corazón. Elías conocía el susurro gentil de la voz de Dios. Esa voz que hace retumbar la tierra, porque la Biblia dice que los truenos son la voz de Dios. Y cuando Dios habla, la tierra se estremece, lo inerte siente la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, con voz de angelical, con voz suave, muchas veces nos susurra en medio de la prueba, en medio de los problemas. Él nos está susurrando: eres mi hijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el Dios que se deja sentir, el Dios que quiere que lo experimentemos, el Dios que nos llama hacia afuera a conquistar, a proclamar la palabra, a proclamar lo que creemos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados, nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Debemos tomar la decisión de ser obedientes. Debemos de
decidir no prestar nuestro oído a las palabras necias del diablo, que muchas veces lanza sus dardos ponzoñosos, diciendo que Dios nos ha olvidado, que Dios no se acuerda de nosotros. Y en medio del problema, en medio de esa angustia que está viviendo, el maligno la aprovecha para decirte: Dios no te tiene en sus planes, te has salido de los planes de Dios, ya Dios no cuenta contigo. Pero escucha el susurro de Dios que te dice en esta hora: yo te amo, yo te tengo, yo te tengo en mis planes, yo quiero hacer contigo cosas grandes, yo quiero llevarte a bendiciones mayores, yo quiero que veas mi gloria, yo quiero que veas mi poder, yo quiero que experimentes mi presencia, yo quiero llevarte a un nuevo nivel, yo quiero que experimentes con mayor unción mi poder, quiero derramar en ti de mi poder. No sé si usted lo quiere, pero yo lo quiero. Yo quiero más de Dios, yo quiero más del poder de Dios, yo quiero más de la unción de Dios, yo quiero más de la gloria de Dios. Yo quiero que Dios se derrame en mi vida, yo quiero que Dios sea en mi vida el que guía mi vida, yo quiero que Dios sea el que me tome de su mano, yo quiero que Dios sea el que me lleve a los lugares que Él quiere llevarme. Es el Dios que quiere hacernos salvar. Dios nos lo ha dicho una y otra vez, Dios nos lo vuelve a reiterar. Dios quiere que des el paso, Dios quiere que des el paso, Dios quiere que des el paso. Dios quiere que des el paso, que le creas a Él, que le permitas a Él. Él quiere llenarte, Él quiere llenar tu vida, Él quiere llenarte, Él quiere llenar tu vida, amado pastor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor,
Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí